Jonathan. El tema con Jonathan hoy es el progresismo. Jonathan tiene un artículo que me comentaba que lo leyó en la Universidad Nacional de Córdoba y es un artículo cuyo título es la metapolítica del progresismo o metapolítica del progresismo, ¿no? Un artículo muy bueno, a decir verdad, lo leí hoy. Jonathan me lo había mandado hace más o menos una semana. Lo leí hoy, me pareció fabuloso porque allí aborda precisamente el tema del cual vamos a estar hablando ahora, que es el origen, el desarrollo y las formas actuales del progresismo. Entonces, lo que vamos, así, vieron como los índices de los libros, que uno abre el libro y ve a ver cuáles son los bloques, cuáles son las partes del libro. Esta charla va a tener esas tres partes. Vamos a hablar sobre los orígenes del progresismo, sobre el desarrollo del progresismo y sobre las formas actuales del progresismo, de modo que todos ustedes puedan terminar con nosotros este diálogo sabiendo qué es el progresismo. Porque, digamos, un diagnóstico primero que podemos hacer, un primer diagnóstico que podemos hacer es que la gente en general utiliza en las discusiones políticas palabras que no entiende o que entiende simplemente como una intuición. Tenemos una noción, bueno, progre es esto, más o menos un tipo que está con la remera del Che Guevara o un tipo que está solicitando, no sé, la revolución comunista o lo que fuera. Esto le llamamos progre. Bueno, no es tan fácil el asunto. De hecho, hay una... hay una digamos, una anécdota interesante que le hacen a Gloria Álvarez una entrevista, se le hace periodista de Infobae, Novarecio, y le pregunta por el Che y ella le dice, bueno, el Che es el ejemplo clásico del progre. Yo tengo mis dudas que el Che sea un ejemplo clásico del progre. Yo distingo entre progre y revolucionario en términos por lo menos metodológicos. Pero bueno, eso es un ejemplo solamente de cómo usamos palabras que muchas veces simplemente las usamos por intuición, y la idea es que después de esta charla que vamos a tener con Jonathan, todos ustedes ya no tengan una mera intuición de qué es el progresista, sino que tengan una idea rigurosa. Así que empecemos por lo primero, ¿sí? Empecemos, Jonathan, si te parece, por el origen. ¿Dónde encontrás vos el origen del progresismo y cómo lo definirías? Así una primera aproximación a qué es el progresismo y dónde estaría el origen de eso que podemos llamar progresismo. Bueno, Agustín, gracias. El progresismo es una ideología, ¿no es cierto? La idea es la abstracción de la esencia a base de la realidad, y la ideología es la capacidad o la incapacidad de resolver a priori la realidad. Resolver a priori significa resolver antes del contacto con la realidad aquello en lo que representa, lo que significa la realidad. Esta ideología presupone una concepción diacrónica del tiempo, una concepción lineal del tiempo, donde ineluctablemente la humanidad siempre avanza hacia lo mejor. Y ese avance hacia lo mejor es indefinible, ¿no es cierto? Es inevitable, es necesario, pero además eso que es lo mejor para la humanidad es ser cada vez más libre, con un concepto determinado de libertad, que es el al cual nosotros nos vamos a dedicar en esta charla, ¿no es cierto? Y bueno, el origen del progresismo, moderno, así tal cual lo conocemos, es una disputa del siglo XVII en Francia con respecto a los antiguos y a los modernos, la disputa entre la vía modernorum y la vía antigua, y en filosofía el socialismo y el realismo. Ese vendría a ser el origen del progresismo, así tal cual lo conocemos hoy, pero podemos rastrearlo mucho más atrás para que se torne significativo ese origen, digamos. Que está en un clásico texto de Constant, ¿no? Que alude a la querella entre los antiguos y los modernos en términos de la discusión que había sobre el concepto de libertad, donde termina triunfando el concepto moderno de libertad. Exactamente, está en Constant, está en Condorcet, está en el mismo Kant, ¿no? Y el mismo Descartes también se va a hacer un poco eco de esta disputa que ya está latiendo en el seno del origen de la filosofía moderna. Así que exactamente. Bien, entonces, digamos, el progresismo refiere, así como una primera idea, a una filosofía de la historia, podríamos decir, en virtud de la cual el progreso, no solamente material, sino también moral, es indefectible, es inexorable. O sea, a mayor avance histórico, mayor avance moral. Ahora, yo me pregunto,
cuán distintos fueron los campos de exterminio nazi, por ejemplo, en comparación con los circos romanos. Digo, no sé, o las guerras mundiales. ¿Cómo no? De hecho, yo creo que, a ver, de alguna forma esto empieza a caerse y hay autores neomarxistas que han metido una buena trompada a la ideología del progreso, como fue Theodor Adorno y Max Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Donde dan un golpe, a mí me gusta mucho ese libro, si bien yo, o sea, digamos, tengo mis reparos para muchas ideas de la Escuela de Frankfurt, sobre todo con las de Marcuse, con las ideas de Marcuse, pero ese libro le mete, digo, creo que una buena trompada a la idea de que la Ilustración, de la cual proviene, según te entiendo, la filosofía progresista, bueno, finalmente por un movimiento dialéctico, dirán Horkheimer y Adorno, terminó en Auschwitz, ¿no? Exactamente. Bueno, hay otro pensador de la Escuela de Frankfurt que yo creo que también ha sido muy agudo en la crítica a esta idea de progreso, que es Walter Benjamin, Sí. ¿no? Este filósofo judío que ha creado un sistema de pensamiento que era algo así como un marxismo mesianista, mesiánico, muy, muy interesante. Él dice, ojo, que no necesariamente el progreso en la técnica lleva aparejado necesariamente un progreso moral. Es decir, no está ligado el progreso moral de los pueblos a el avance tecnológico de la ciencia. Así que me parece que esa crítica que él hace en tesis de filosofía de la historia también es Sí. significativa. Ojo, Agustín, el mismo Nietzsche, del cual le hacen un culto los progresistas, también es muy crítico del progresismo, por ejemplo, en la segunda consideración intempestiva. Hace una crítica muy profunda a Hegel, a Claro. Marx, ¿no es cierto? Así que creo yo que muchas veces los progresistas no son leales con aquellos autores a quien dicen citar, por ejemplo con Marx, ¿no? Por de pronto. Bueno, Marx de alguna forma yo creo que sí representaba un pensamiento, o sea, revolucionario, pero progresista en términos de la dialéctica histórica que él planteaba, ¿no? Es decir, la sociedad sin clases estaba prácticamente predeterminada por leyes históricas, tenía que llegar por el propio movimiento dialéctico de la estructura económica y iba a terminar siendo un momento de libertad absoluta, libertad entendida en los términos negativos que vos estabas comentando recién. Además, Marx, hay algo que la gente que no ha leído a Marx, pero habla de Marx, que es mucha, no conoce en general, es que Marx fue de alguna forma no solamente un crítico de la burguesía, sino un admirador de la burguesía. Cuando uno lee con atención el manifiesto comunista, es decir, no vamos a ir al Capital, pero sí el manifiesto comunista, que es un texto cortito, que lo recomiendo, para conocer por lo menos un poco de la pluma de Marx, que era maravillosa, se van a encontrar con un canto al poder revolucionario de la burguesía en su misión histórica de desarmar la sociedad feudal. Porque la concepción de la historia de Marx era etapista, ¿no? O sea, había etapas. Teníamos el comunismo primitivo, el esclavismo, la sociedad feudal, el capitalismo, el socialismo y la sociedad sin clases. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo el progresismo, por lo menos visto históricamente, se va dando como un desarrollo moral, no solamente material, el desarrollo moral de forma indefectible. Y creo que ese pensamiento no es para meternos ahora en los temas de hoy, pero para que la gente entienda hasta dónde llega, porque es importante hablar de los orígenes, porque esto llega hasta hoy en la idea de, por ejemplo, no estás a favor de la eutanasia. Estamos en el siglo XXI, ¿no? La clásica respuesta, que yo no sé muy bien qué significa. Bueno, sí, estamos en el siglo XXI y cómo se conecta eso con el argumento, no tengo idea, pero es como que decir estamos en el siglo XXI automáticamente revelaría un estado de cosas que a uno lo dejarían como si fuese un desecho histórico de otra época que hoy no hace más que estorbar, ¿no? Exactamente. Ellos, digamos, juzgan el valor de una idea en virtud de la edad de la idea,
¿no? Como Claro, si de repente la edad de la idea fuese importante, o sea, que si la idea es de ayer no vale como si es de mañana. Bueno, este pensamiento progresista, el de Marx, por ejemplo, vos muy bien haces en hacer notar eso, es progresista, pero hay que entender que el progresismo tiene como 2 o 3 grandes etapas, digamos así. Por ejemplo, el liberalismo se ujú, sintió a sí mismo progresista con respecto a la superación del orden feudal. Con exacto. respecto al orden feudal, Kant se sentía progresista. En ese Ujú, sentido, conceptualizaban el progreso como un progreso hacia ujú, la libertad económica, en detrimento, digamos así, del Estado absolutista, la libertad política, la libertad religiosa, la libertad de organización que se gana con los tratados de Westfalia, digamos así. ujú. Entonces, el liberalismo al principio fue progreso con respecto al orden feudal. Así es como piensa el progresista. Sí, Pero una vez que el liberalismo ha triunfado, ya asentado, por decir así, sus principios en la sociedad, es como que queda corto, como que quedó atrás. Ya sí. hoy ser liberal ya no es ser progresista, sino que ser progresista es dar un paso más con respecto a la libertad. Entonces pasan de la libertad como indeterminación absoluta, que es el concepto que desarrolla Kant, Ujú, a la libertad de poder realizar de facto tu vida, ¿no es cierto? Es como que el Estado te tiene que ayudar a tener los elementos suficientes para poder realizarte. Esa es la libertad positiva en términos políticos. ujú, Entonces, es como que el progresista piensa que siempre podemos ser más libres. Y para sí. poder ser más libres, tenemos que eliminar todas las determinaciones que tenemos. Entonces, Kant en el texto programático del progresismo moderno, que es para una historia de la filosofía desde un punto de vista cosmopolita, porque hay que Ujú, entender que el progresismo es cosmopolita, y ya vamos a explicar qué es eso, él dice, hay 3 grandes determinaciones que hacen del pueblo un pupilo, ¿no? Siguiendo el esquema ese de la ilustración, sapere aude, atrévete a saber, significa supera el tutelaje. Y bueno, ¿cuál es el tutelaje que quiere romper el progresismo? Por un lado, la autoridad, es decir, rechazar toda influencia externa en base a un principio de autoridad, por ejemplo, la autoridad de la iglesia, la autoridad ujú, de la revelación de la palabra de Dios, todas esas maniobras lo que hacen es sujetar la voluntad libre del sujeto y no emanciparla en un proyecto autónomo, digamos así. Por otro lado, la otra gran determinación que ve Kant es la tradición. exacto. Kant dice, cuando los pueblos tienen tradición, la tradición lo que hace es encorsetar el proyecto de vida de los pueblos, determinarlo. Y como la libertad es la búsqueda de la indeterminación, hay que romper la autoridad, la tradición y los prejuicios. Los prejuicios son aquella forma en la que el pueblo trata de Ujú, resolver preteóricamente las cuestiones de la vida. Entonces exacto. Kant dice, no, hay que resolverlos en la teoría, no en el saber precientífico, en el prejuicio. Entonces Kant Ujú, dice, nuestro enemigo, el enemigo de la ilustración es la tradición, la autoridad y el prejuicio, básicamente la identidad de los pueblos. Entonces lo que va a tratar de hacer el progresista es crear un sujeto cosmopolita que no esté determinado ni por su identidad religiosa, ni por su identidad cultural, ni por su identidad biológica, ni por su identidad histórica. Todo ujú, aquello en lo que se defina al hombre en su identidad, hay que irlo destruyendo en búsqueda de lo que vendría a ser para ya el moderno y el posmoderno la diferencia, ¿no? Eso que ujú, va a llamar muy bien Derrida la différence, ¿no? Esa ujú. capacidad de emanciparse de esa identidad unívoca, monolítica, autoritaria, totalitaria. Entonces, fíjate vos cómo para el posmoderno ya la identidad es autoritaria. Cada vez que Sí. alguien quiere hablar de la identidad de un pueblo, es nacionalsocialista. Cada vez que alguien quiere hablar de la identidad biológica, es un fascista. Lo que tiene que hacer el progresista entonces es ir erosionando la identidad para que incluso la identidad esté disponible a la libertad indeterminada del sujeto. Bien, es interesante lo que me comentabas porque también me recordó a qué es la ilustración. También es bastante programático en este sentido. Es un texto de Kant. Quien no haya leído nunca Kant,
es muy difícil entrar por sus críticas, o sea, por los tomos más importantes de su obra, que son básicamente tres, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón teórica y la crítica del juicio, pero algo chiquitito puede ser que es la ilustración, ¿no? También el ensayo sobre la filosofía de la historia que vos habías mencionado también es relativamente corto, si el público le quiere entrar en algún momento. Creo que es una manera simpática de acceder un poquito al pensamiento de Kant en estos temas. Entonces, en ese que es la ilustración, también aparece la idea de la mayoría de edad. Entonces, uno es mayor de edad, es decir, progresa en su edad, en este caso psicológica, podríamos decir así, en la medida en que se emancipa de la tradición, de la autoridad y de los prejuicios, como vos bien lo mencionabas. Porque en definitiva, digamos, la libertad para Kant es la autodeterminación a partir de la razón, cosa que es, digamos, este criterio es bueno para diferenciar a los modernos de los posmodernos. Porque yo encuentro que en los modernos todavía hay fundamentos sólidos que obviamente no tienen que ver ni con la autoridad, ni con la tradición, ni con los prejuicios, ni con la cultura de un pueblo, sino que tiene que ver en todo caso, por ejemplo, con la razón, en el caso del proyecto Ilustrado. Pero todavía había un fundamento del cual tratar de agarrar y reconstruir el orden social. En el caso de los postmodernos es la autodeterminación al margen de cualquier cuestión sólida. O sea, ya ni siquiera vamos a tratar de agarrarnos de la razón para decir, bueno, lo moral es esto. O sea, en Kant tenemos un moralismo incluso exacerbado, ¿no? O sea, hay una visión moral muy fuerte, muy sólida en Kant, que no la podemos encontrar en ningún posmoderno hoy en día. Pero entonces, encontramos